Un ranchero solitario se niega a pujar por un bebé negro. Al amanecer, 50 antiguos esclavos se encuentran en su puerta. La multitud avanza a empujones, sus voces alzándose como buitres que acechan a su presa. En el centro de la plaza del pueblo, sobre una plataforma de madera manchada por años de comercio, había una cesta. Dentro, envuelto en un paño roto, había un bebé de no más de 6 meses. La voz del subastador cortó el aire matutino como una cuchilla. ¿Cuánto me ofrecen por esto, niño? Ganado fuerte, bueno para el trabajo de campo dentro de 10 años. Oigo $20. Las manos se alzaron en la plaza. Hombres con sombreros gastados gritaban números, tratando al bebé como si fuera ganado. La piel oscura del bebé brillaba de sudor bajo el intenso sol, sus pequeños puños se agitaban impotentes en el aire. Las mujeres de la multitud apartaron la mirada, pero los hombres siguieron pujando. De pie al borde de la multitud, Silas Garrett observaba con ojos fríos como la piedra. Su rostro curtido no mostraba ninguna emoción, sus manos callosas agarraban las riendas de su caballo. A sus 45 años, Silas se había forjado la reputación de ser el ranchero más exitoso de 3 condados. También era el más solitario. Desde que la fiebre se llevó a su esposa e hija 5 inviernos atrás, no hablaba con nadie a menos que el negocio lo exigiera. La mirada del subastador se posó en Silas entre la multitud. Todos conocían la reputación del ranchero de comprar a los trabajadores más fuertes, pagando el precio más alto por lo que necesitaba. Señor Garrett, seguro que pujará por este magnífico ejemplar. La oferta actual es de $35. Toda la plaza quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Silas. Era de esperar. Así eran las cosas. Los poderosos tomaban lo que querían. Y Silas Garrett era el hombre más poderoso en kilómetros a la redonda. Silas miró al bebé. Por un instante, algo cruzó su rostro. Dolor, recuerdo, algo más profundo de lo que la multitud podía comprender. El llanto del bebé hendía el aire, desesperado e inocente. No, dijo Silas, y su voz resonó por toda la silenciosa plaza. No pujaré, estalló en murmullos la multitud. Hombres que conocían a Silas desde hacía años lo miraban conmocionados. El martillo del subastador se congeló en el aire en un pueblo donde las vidas humanas se compraban y vendían como ganado. El hombre más rico acababa de marcharse de una compra fácil. Pero, señor Garrett, balbuceó el subastador. ¿Seguro que lo necesita? Dije que no. Silas dio la vuelta a su caballo, de espaldas a la plataforma. Busca a otro comprador. Mientras se alejaba, los susurros de la multitud lo seguían como humo. Algunos lo llamaban blando. Otros se preguntaban si el dolor finalmente le había quebrado la cabeza. Pero en las sombras al borde de la plaza, una mujer con un vestido azul desteñido lo vio marchar. Se llamaba Dina Ross, y llevaba esperando este momento más tiempo del que nadie imaginaba. El llanto del bebé se hizo más fuerte a medida que se reanudaba la puja, pero Silas no miró atrás. No podía saber que su negativa había puesto en marcha algo. Algo que atraería a 50 personas a su puerta antes de que volviera a salir el sol. Algo que lo obligaría a elegir entre el aislamiento que había construido alrededor de su corazón y una lucha que definiría qué clase de hombre era en realidad. Silas cabalgó con fuerza hacia su rancho. La nube de polvo tras él igualaba la tormenta que se formaba en su pecho. Los susurros del pueblo aún resonaban en sus oídos, pero más fuerte que cualquiera de ellos era el sonido del que no podía escapar. Ese bebé está llorando. Le recordó otro llanto, otra voz impotente que no había logrado salvar. Su rancho se extendía por el valle como un reino de soledad. El ganado pastaba en campos lejanos, y la casa principal estaba vacía excepto por él. Ninguna risa llenaba ya estas habitaciones. Ningún pequeño paso corría por estos pisos de madera. El silencio se había convertido en su castigo, y lo había aceptado como el precio por sobrevivir cuando su familia no pudo. Pero mientras Silas desencillaba su caballo, notó algo que le heló la sangre.
Huellas frescas de cascos en la tierra alrededor de su propiedad. No solo una o dos, docenas de ellas. Alguien había estado vigilando su tierra, rodeándola como lobos, estudiando a sus presas. Tomó su rifle del granero y recorrió el perímetro. Las huellas conducían en todas direcciones, pero tenían algo en común. Todas terminaban en miradores con vistas a su casa. Quienquiera que hubiera estado allí conocía sus rutinas diarias, sus puntos ciegos, sus debilidades. Mientras el sol comenzaba a descender hacia las colinas del oeste, Silas avistó movimiento entre los árboles. Una figura a caballo, apenas visible entre las ramas. Luego otra y otra. Ya no se escondían. Querían que los viera. Sus manos se apretaron sobre el rifle. En todos sus años de soledad, nadie se había atrevido a acercarse a su tierra sin invitación. Su reputación de hombre que disparaba primero y preguntaba después había mantenido alejados a los intrusos. Pero estos jinetes parecían diferentes. Se movían con determinación, con una coordinación que denotaba planificación. Justo cuando el sol tocaba el horizonte, una sola jinete emergió de entre los árboles. Era la mujer del vestido azul desteñido, Dina Ross. Cabalgaba con la confianza de quien no tenía nada que perder, sus ojos oscuros fijos en Silas con una intensidad que lo hizo retroceder. Se detuvo justo fuera del alcance del rifle y gritó. Su voz resonó en el aire vespertino como una plegaria convertida en arma. Silas, Garrett, tenemos que hablar. Fuera de mi tierra, gritó Silas, alzando el rifle. No sé qué quieres, pero aquí no lo encontrarás. Dina no se movió. Sabes exactamente lo que queremos. Lo mismo que querías cuando te marchaste de aquella subasta. Lo mismo que te ha carcomido el alma desde que perdiste a tu familia. Las palabras golpearon a Silas como un puñetazo. ¿Cómo podía esta desconocida saber de su dolor más profundo? ¿Cómo podía ver a través de la armadura que él había construido alrededor de su corazón? No sabes nada de mí, dijo, pero su voz había perdido filo. Sé que eres el único hombre en esa plaza hoy que vio un bebé en lugar de una propiedad. El comensal respondió. Sé que eres el único que miró a ese niño y recordó lo que significa ser humano. Al caer la noche, más jinetes emergieron de los árboles. 10, luego 20, luego 30. Todos antiguos esclavos. Todos observando a Silas con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Pero había algo más en su mirada. Esperanza. Esperanza desesperada y peligrosa. Lo que ocurre al amanecer lo cambia todo, gritó Dina. Puedes afrontarlo solo o con nosotros. Pero sea como sea, señor Garrett, lo que empezó hoy en esa plaza no termina hasta que ese bebé esté a salvo. Los escritores se fundieron de nuevo en la oscuridad, dejando a Silas solo con sus pensamientos y la creciente certeza de que sus días de aislamiento estaban a punto de terminar violentamente. Silas pasó la noche dando vueltas por su casa vacía como un animal enjaulado. Cada sombra fuera de sus ventanas podía ser una amenaza. Cada sonido en la oscuridad podía ser el preludio de la violencia. Había cargado todos los rifles que tenía y los había colocado en puntos estratégicos de la casa, pero en el fondo sabía que las armas no resolverían lo que se avecinaba. Las palabras de la mujer lo atormentaban. ¿Cómo sabía de su familia? ¿Cómo sabía que ver a ese bebé en la subasta había abierto heridas que creía sanadas? El recuerdo de los últimos días de su hija lo invadió como una ola. Su pequeña mano en la suya, su respiración dificultosa, su completa impotencia mientras la fiebre consumía su pequeño cuerpo. Había jurado no volver a sentirse tan impotente, no preocuparse lo suficiente por otro ser humano como para que perderlo lo destruyera. Pero algo en el llanto de aquel bebé había roto sus defensas, recordándole quién era antes de que el dolor lo petrificara. Al amanecer, Silas subió a su tejado para contemplar sus tierras. La vista que lo recibió le heló la sangre. No habían mentido sobre los 50. Jinetes emergieron de todas direcciones. De las colinas, del bosque, de los valles lejanos, hombres y mujeres a caballo, avanzando con precisión militar hacia su rancho.
A la cabeza cabalgaba Dina Ross, ya no sola, sino al frente de lo que parecía un ejército. Pero no se trataba de una formación de ataque. Al acercarse, Silas vio que no llevaban armas. En cambio, llevaban palas, martillos, cuerda y provisiones. Fuera lo que fuese que estuvieran planeando, no era destruir su propiedad. Los jinetes formaron un semicírculo perfecto alrededor de su casa, lo suficientemente cerca para hablar, pero lo suficientemente lejos para mostrar respeto. Dina desmontó y avanzó, sola, con las manos visibles y vacías. «Señor Garrett», le gritó desde el tejado. «No estamos aquí para pelear con usted. Estamos aquí para ofrecerles algo que nadie les ha ofrecido en 5 años». «¿Y qué es eso?», gritó Silas, con el rifle aún en la mano, pero ya no apuntaba. «Una oportunidad de salvar una vida en lugar de verla escapar». Las palabras lo atravesaron como una cuchilla. Cada persona en ese semicírculo había perdido a alguien por la cruel maquinaria de un mundo que trataba a los seres humanos como propiedad. Habían enterrado a hijos, esposas, padres. Entendían su dolor porque llevaban las mismas cicatrices. Ese bebé de la subasta, continuó Dina, fue vendido a Marcus Webb. Ya conocen a Webb. Trabaja a los niños en sus campos hasta que se caen. Ese bebé no cumplirá 2 años si no actuamos. Silas sintió que sus muros cuidadosamente construidos comenzaban a derrumbarse. Webb era conocido por su crueldad. Un hombre que veía el sufrimiento humano como el precio de hacer negocios. Para el mediodía de hoy, Dina dijo, «Vamos al rancho de Webb a buscar a ese niño. Les pedimos que vengan con nosotros, no porque necesitemos sus armas ni su dinero, sino porque ese bebé necesita a alguien que entienda lo que significa luchar por su familia». El sol ascendía y Silas se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada que definiría el resto de su vida. Silas bajó del tejado, con la mente acelerada. 50 personas habían llegado a sus tierras, gente con todas las razones para odiar a hombres como él, hombres que habían amasado fortunas mientras sufrían encadenados. Sin embargo, allí estaban, pidiendo su ayuda en lugar de exigir su sangre. «Planean robarle a Marcus Webb», dijo Silas mientras se acercaba a Dina. «Eso los convierte en forajidos. Eso convierte también en forajido a cualquiera que los ayude». «Preferimos el término liberadores», respondió Dina con una sonrisa sombría. «Y usted ya es un forajido, señor Garrett». En el momento en que se negó a pujar por ese bebé, declaró la guerra a un sistema que trata a los niños como ganado. Silas miró los rostros que lo rodeaban. Ancianos con cicatrices en la espalda por los látigos. Mujeres que vieron cómo vendían a sus propios hijos. Jóvenes en cuyas miradas se reflejaba la determinación de no tener nada que perder. No le pedían que se uniera a una redada. Le pedían que recordara lo que significaba ser humano. Webb tiene 12 hombres armados en su propiedad. Silas dijo que hablaban de una carnicería. Tal vez. Dina asintió. Pero ese bebé muere lentamente cada día que pasa allí. A veces una muerte rápida es más amable que una lenta. Las palabras golpearon a Silas como un golpe físico. Había hecho ese mismo cálculo 5 años atrás, sosteniendo a su hija moribunda en brazos, deseando poder intercambiar su lugar. La impotencia casi lo había vuelto loco. «Hay otra manera», dijo Silas de repente. «Webb es un hombre de negocios por encima de todo. Responde al dinero y a la presión. ¿Y si pudiéramos hacer que mantener a ese bebé fuera más caro que dejarlo ir?» Dina entrecerró los ojos. «¿En qué estás pensando? Webb suministra carne a la mitad del territorio. Necesita mi ganado más que a un solo bebé. Si amenazo con cortarle el suministro, déjale claro que quedarse con ese bebé le costará miles en contratos perdidos». «Podría negociar», terminó Dina. «¿Pero qué le impide llevarse al bebé y huir? ¿Qué le impide denunciarnos a todos?» Silas sintió algo que no había experimentado en años. Un atisbo de esperanza mezclado con terror. Si lo hacía, no habría vuelta atrás. Si fracasaba, ese bebé sufriría por su interferencia.
Si lo conseguía, tendría que volver a vivir con el cariño por alguien, con el miedo constante a la pérdida que casi lo destruyó antes. Señor Garrett, dijo Dina en voz baja. Sé que tiene miedo. Todos lo tenemos. Pero el miedo es solo otra palabra para un amor sin salida. Ese bebé merece que alguien luche por él como tú desearías que alguien hubiera luchado por tu hija. Si fueras Silas, ¿qué harías? ¿Arriesgarlo todo para salvar a un niño que apenas conoces o protegerte del dolor de volver a cuidar? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando eliges, porque lo que Silas decidiera a continuación salvaría una vida inocente o los condenaría a todos. El sol ascendía mientras 50 pares de ojos esperaban su respuesta. A lo lejos, se elevaba humo del rancho de Webb, donde el destino de un bebé pendía de un hilo. Silas miró los rostros que lo rodeaban, luego su casa vacía a sus espaldas. Durante 5 años, había elegido la seguridad sobre la conexión, el aislamiento, sobre el riesgo. Pero allí, de pie, comprendió que la seguridad era solo otra palabra para una muerte lenta. Iré contigo, dijo con voz firme a pesar de la tormenta que rugía en su pecho. Pero lo haremos con inteligencia. Nada de armas a menos que Webb nos obligue. Primero intentaremos negociar. El alivio que inundó el rostro de Dina le dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo desesperada que era su situación. Esta gente había planeado precipitarse hacia una muerte segura antes que dejar que ese bebé sufriera un día más. En cuestión de minutos, el grupo se puso en marcha. Silas cabalgaba junto a Dina al frente, sintiéndose más vivo que desde que murió su familia. El peso del aislamiento se le estaba quitando de los hombros, reemplazado por algo más peligroso, pero infinitamente más humano. Un propósito. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Silas mientras cabalgaban. ¿Cómo supiste que había perdido a una hija? La forma en que mirabas a esa bebé, respondió Dina. Igual que yo miraba a mi hijo antes de que lo vendieran al sur hace 15 años. Hay dolor que deja marcas que solo otros padres destrozados pueden ver. La confesión golpeó a Silas como un mazazo. Esta mujer había estado luchando por los hijos de otros porque no podía luchar por los suyos, igual que él. Al coronar la colina que dominaba el rancho de Webb, Silas sintió que se le helaba la sangre. La propiedad era más una fortaleza que una granja, con guardias armados patrullando el perímetro y torres de vigilancia en cada esquina. Webb había construido su imperio sobre el miedo y la violencia, y se había preparado para la guerra. Jesús, susurró uno de los escritores detrás de ellos. ¿Cómo se supone que vamos a superar eso? Pero Silas estudiaba el plano con la mirada de un estratega militar. Las defensas de Webb eran impresionantes, pero estaban diseñadas para repeler un asalto directo. No estaban preparados para lo que planeaba. Dina, lleva a la mitad del grupo a los pastos del norte. Háganse visibles, pero no se acerquen. Quiero que Webb piense que planeas aniquilar su ganado. ¿Y la otra mitad? Que se queden aquí conmigo. Iremos directo a la puerta principal y pediremos una reunión de negocios. La audacia del plan provocó murmullos en el grupo. Entraremos abiertamente en la fortaleza enemiga mientras los demás creaban una distracción. Webb me conoce, continuó Silas. Querrá escuchar lo que tengo que decir, sobre todo si cree que hay dinero de por medio. Una vez dentro, encontraré a ese bebé y evaluaré nuestras opciones. ¿Y si decide dispararte?, preguntó Dina. Silas sonrió con tristeza. Entonces sabrás que la negociación está descartada. Al separarse el grupo, Silas sintió el familiar peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Si disfrutas de la historia, suscríbete al canal. Pero esta vez, no la llevaba solo. Esta vez, 50 personas dependían de él para hacer lo que no había logrado 5 años atrás: salvar la vida de un niño. El sol alcanzaba su punto máximo mientras Silas cabalgaba hacia la puerta principal de Webb. Sabiendo que la siguiente hora redimiría su alma o la destruiría por completo, los guardias de la puerta de Webb reconocieron a Silas de inmediato.
Su reputación de ranchero exitoso le abría puertas que habrían permanecido cerradas para cualquier otro. En cuestión de minutos, desmontaba en el patio de Webb. Sus manos eran visibles, pero sus ojos escudriñaban cada sombra en busca de amenazas. Marcus Webb emergió de su casa principal como una araña, percibiendo vibraciones en su telaraña. Era un hombre delgado de mirada fría y una sonrisa que nunca se reflejaba en ella. Todo en él gritaba depredador, desde su ropa cara hasta la forma en que se colocaba entre Silas y la casa. Silas Garrett, dijo Webb, extendiendo una mano que Silas estrechó a regañadientes. ¿A qué debo este placer inesperado? Negocios, Marcus. Siempre con un tono profesional. Silas mantuvo la voz serena. Profesional. Entiendo que compraste algo en la subasta de ayer. La sonrisa de Webb se ensanchó. Ah, el bebé. Una inversión inteligente. En 10 años, ese niño valdrá 10 veces más de lo que pagué. Suponiendo que sobreviva. Claro. La crueldad despreocupada en la voz de Webb hizo que Silas apretara la mandíbula, pero se obligó a mantener la calma. De hecho, eso es lo que quería discutir. Tengo una propuesta que podría interesarte. Ah. Webb señaló hacia la casa. Hablemos adentro. Al entrar por la puerta principal, Silas lo oyó. El leve llanto de un bebé en el fondo de la casa. Se le encogió el corazón, pero mantuvo una expresión neutral. El bebé estaba vivo, al menos por ahora. Webb lo condujo a un estudio lleno de libros de contabilidad y contratos. Todo giraba en torno a las ganancias, a reducir las vidas humanas a números en una página. Sobre el escritorio había un vaso de whisky y un fajo de facturas de venta, incluyendo una con fecha de ayer. ¿Y qué es esta propuesta?, preguntó Webb, acomodándose tras su escritorio como un rey en su trono. Necesito trabajadores para mi arreo de ganado de primavera, dijo Silas. Jóvenes que puedan entrenarse adecuadamente. Estoy dispuesto a pagar precios altos por los candidatos adecuados. Webb se inclinó hacia adelante, interesado. Y te quitaré a ese bebé de encima por el triple de lo que pagaste. Además, te garantizo la primera selección de mi ganado durante los próximos 5 años a precios por debajo del mercado. Era una oferta generosa. Demasiado generosa. Los ojos de Webb se entrecerraron con sospecha. ¿Por qué ese niño en particular? Hay muchos otros disponibles. Silas se había preparado para esta pregunta. El ganado fresco se entrena más fácilmente. No hay malos hábitos que romper. Además, escuché que está sano a pesar de sus circunstancias. Desde algún lugar de la casa, el llanto del bebé se hizo más fuerte, más desesperado. Silas podía oír pasos, voces, los sonidos de la vida cotidiana que continuaban mientras un niño sufría en cautiverio. Webb se levantó y caminó hacia su ventana, mirando a sus guardias armados. Sabes, Silas, últimamente he oído rumores interesantes sobre ti, sobre tu comportamiento en la subasta de ayer, sobre jinetes reunidos cerca de tu propiedad. Silas sintió que se le helaba la sangre. Webb supo de alguna manera que se había enterado del intento de rescate. Soy un hombre de negocios, Marcus. Nada más. ¿Y tú? Webb se giró para encararlo, y ahora la máscara del depredador había desaparecido. Porque me parece que diriges algún tipo de operación clandestina, y eso te hace muy peligroso para hombres como yo. El llanto del bebé cesó de repente. El silencio era de alguna manera peor que el sonido anterior. Aquí está mi contraoferta, continuó Webb. Si te vas de mi propiedad ahora mismo y no permitiré que mis hombres te disparen por allanamiento. Quédate o vuelve aquí y me aseguraré de que ese bebé muera lentamente mientras miras. Silas se dio cuenta, cada vez más horrorizado, de que había caído en una trampa. Webb lo había estado esperando. Silas sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, pero años de sobrevivir en territorio hostil le habían enseñado a pensar bajo presión. Webb esperaba miedo, esperaba que retrocediera como la mayoría de los hombres ante una potencia de fuego superior.
Pero Silas no era como la mayoría de los hombres. Tienes razón, Marcus, dijo Silas, acercándose al escritorio. Soy peligroso para hombres como tú, pero no de la forma en que crees. La mano de Webb se dirigió al arma que llevaba en la cadera, pero Silas continuó hablando con voz tranquila y mesurada. Mira, has basado toda tu operación en el miedo y el aislamiento. Cuentas con que la gente esté demasiado asustada o demasiado sola para plantarte cara. Pero ¿qué pasa cuando ya no están solos? Afuera, gritos estallaron desde el patio. Webb giró hacia la ventana y Silas vio lo que había causado la conmoción. El grupo de Dina ya no era solo visible. Se movían. Y no estaban solos. Más jinetes aparecían en cada horizonte, llegando al rancho desde todas las direcciones. ¿Qué demonios? Webb empezó, pero Silas lo interrumpió. La noticia corre rápido por aquí. 50 personas vinieron a mi rancho esta mañana, pero al venir aquí, se detuvieron en cada granja, cada asentamiento, cada lugar donde vive gente decente. Resulta que hay mucha más gente harta de tu negocio de lo que creías. El llanto del bebé se reanudó desde el fondo de la casa. Pero ahora lo acompañaban otros sonidos. Puertas abriéndose, pasos corriendo, voces dando la alarma. La fortaleza de Webb estaba siendo rodeada por un ejército de conciencia. Esto es una insurrección, gruñó Webb, sacando su arma. Haré que los ahorquen a todos por esto. Tal vez, respondió Silas. Pero primero, tendrán que sobrevivir. La puerta principal se abrió de golpe y Dina Ross entró con otros 3 jinetes detrás de ella. Se movió por la casa de Webb como si fuera suya, con los ojos encendidos de furia. ¿Dónde está el bebé?, preguntó. Webb la apuntó con su arma, pero Silas fue más rápido. Años de trabajo en el rancho lo habían mantenido fuerte y ágil, y derribó a Webb antes de que el hombre pudiera disparar. Se estrellaron contra el escritorio, esparciendo papeles y rompiendo cristales. Arriba, alguien gritó desde el pasillo. Segunda habitación a la izquierda. Dina ya corría, subiendo los escalones de 3 en 3. Silas inmovilizó a Webb contra el suelo, y el arma se deslizó por la habitación. A través de la ventana rota, pudo ver a los guardias de Webb entregando sus armas a la creciente multitud del exterior. La fortaleza había caído sin que se disparara un solo tiro. Cuando Dina regresó, llevaba un pequeño bulto envuelto en un paño limpio. El bebé estaba delgado. Demasiado delgado. Pero sus ojos brillaban y alerta. Había sobrevivido. Se acabó, Webb, dijo Silas, poniéndose de pie. El juego que has estado jugando durante años termina hoy. Pero mientras se preparaban para irse, la risa de Webb llenó la habitación, fría, amarga y llena de promesas. ¿Crees que esto cambia algo? ¿Crees que rescatar a un bebé los convierte en héroes? Este territorio tiene 100 Marcus Webb, y ahora les has declarado la guerra a todos. Silas miró a Webb, sangrando y derrotado en su propio suelo, y sintió algo que no había experimentado en 5 años. Paz. No el silencio vacío del aislamiento, sino la profunda satisfacción de luchar por algo más grande que él mismo. Tienes razón, dijo Silas. Hay 100 Marcus Webb en este territorio. Pero hoy también hay 100 personas que se pusieron de pie y dijeron basta. Mañana podrían ser 200. La semana que viene, 1000. Afuera, la multitud se organizaba con precisión militar. Antiguos esclavos trabajaban junto a granjeros blancos. Nativos americanos cabalgaban junto a vicarios mexicanos. Lo que había comenzado como una misión de rescate se había convertido en algo más grande. Una coalición de conciencia que trascendió todas las barreras sociales. Dina sostuvo al bebé cerca de su pecho, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo se llama?, preguntó en voz baja. ¿Nombre? Webb escupió sangre. Es propiedad suya. La propiedad no necesita nombres. Entonces le daremos uno, dijo Silas. Miró los ojos brillantes del bebé y recordó a otro niño, otra vida que se le había escapado.
Samuel, se llama Samuel. El bebé gorgoteó suavemente, como aprobando su nueva identidad. En brazos de Dina, parecía menos una propiedad y más la esperanza misma. Mientras se preparaban para salir del rancho de Webb, Silas se dio cuenta de que las 50 personas que habían llegado a su puerta al amanecer lo habían cambiado todo. Le habían demostrado que el aislamiento no era fuerza. Era solo otra forma de rendición. La fuerza de Ral provenía de apoyar a los demás, de elegir cuidar a pesar del riesgo de pérdida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Dina mientras montaban en sus caballos. Ahora nos vamos a casa, respondió Silas. Todos juntos. El viaje de regreso al rancho de Silas fue diferente de la desesperada carga de la mañana. La gente hablaba, compartía historias, hacía planes. Samuel pasó de rider a rider. Cada persona se turnaba para protegerlo. ¿Para cuándo llegaron? En la propiedad de Silas, el bebé tenía 50 nuevos guardianes. Al ponerse el sol, tiñendo el cielo de esperanza y promesa, el grupo se reunió en el jardín de Silas. Por primera vez en años, su tierra se llenó de risas, de conversaciones, de vida. Samuel necesitará una familia, dijo Dina, todavía con el niño en brazos. Alguien que lo críe, que lo ame. Miró Silas a su casa vacía. Luego a las personas que habían pasado de ser extraños a ser algo parecido a una familia. Quizás no necesite solo una familia. Tal vez nos necesite a todos. Y así Samuel se convirtió en el primer hijo de un nuevo tipo de comunidad. Una que se negaba a ver a los seres humanos como propiedad. Una que elegía el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento. Dina se mudó a la casa de Silas para ayudar a cuidar al niño. Y poco a poco, otros se unieron a ellos. El rancho solitario se convirtió en un refugio para cualquiera que necesitara protección. Un símbolo de lo que era posible cuando la gente decidía unirse. Marcus Webb tenía razón en una cosa. Habían declarado la guerra a su tipo de maldad. Pero también habían descubierto algo más poderoso que cualquier arma. La fuerza imparable de la decencia humana cuando finalmente decide contraatacar. Años después, cuando Samuel tuvo la edad suficiente para entender, Silas le contaría sobre el día en que 50 personas se pararon en una puerta y cambiaron el mundo. Sobre cómo a veces las mayores victorias comienzan con una simple negativa a participar en la crueldad. Sobre cómo la familia no es solo sangre, es cualquiera dispuesto a luchar por tu futuro. Si disfrutas la historia, suscríbete al canal. El ranchero solitario había encontrado su propósito. La comunidad había encontrado su valor. Y un bebé llamado Samuel había encontrado algo que ningún dinero podía comprar. Un hogar donde lo amaban simplemente por ser humano. Ahora, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor. Con un giro tan poderoso que te recordará porque la esperanza siempre triunfa. Haz clic en el video.